Hermanos de Reddit, necesito sacar esto de mi pecho. Trabajo como guardia de seguridad para una de esas empresas que contratan para vigilar lugares que nadie quiere pisar, fábricas en quiebra, centros comerciales fantasmas y, en este caso, un viejo almacén logístico en las afueras de la ciudad. El lugar es un monstruo de cemento y chapa oxidada. No hay nada de valor, solo polvo, ratas y la sombra de lo que fue. El protocolo es simple: ronda exterior cada 2 horas, revisar que las candados sigan en su sitio, y pasar las otras 10 horas en una caseta con una cafetera que parece de la guerra y el wifi más lento del mundo occidental. Anoche fue mi turno, de 10 p.m. a 6 a.m. Como siempre, todo en calma, hasta que a la 1:34 a.m., las cámaras de la zona C, la más alejada y que da a los viejos muelles de carga, se pixelearon todas a la vez. No se cortaron, solo se llenaron de estática por exactamente 47 segundos. Luego, volvieron a la normalidad. Podría haberlo reportado, debería haberlo hecho, pero en este trabajo, la monotonía te carcome el cerebro. Cualquier variación, por pequeña que sea, se convierte en el evento del siglo. Así que, en vez de llamar al supervisor, decidí investigar por mi cuenta. Primer error. Cogí la linterna de alta potencia y el radiotransceptor, y me dirigí hacia la zona C. El sonido de mis botas sobre el cemento era el único ruido en un silencio absoluto. El aire era frío y olía a humedad y aceite rancio. Al llegar a los muelles, todo parecía normal. Las puertas correderas estaban cerradas con cadenas y candados oxidadas, tal como las dejé en la ronda anterior. Pero entonces, la linterna barrió el suelo frente a la puerta número 4. Había huellas. No eran de animales. Eran pisadas humanas, pero incorrectas. Demasiado largas y delgadas, como si quien las hubiera hecho no tuviera dedos o pesara menos que una pluma, y estaban húmedas. Un rastro que venía desde la valla perimetral, intacta, por cierto, y se dirigía directamente hacia la puerta 4, hacia la cerradura. Me acerqué, el corazón empezando a acelerarse. El Kendodou, un viejo modelo de acero, estaba frío al tacto, gélido, y de la cerradura, colgaba una fina hebra de un líquido oscuro y viscoso. No era agua, ni aceite. Olía a metal y a algo dulzón, como fruta podrida. En ese momento, el radio en mi cinturón crepitó. Base ronda 1, todo en orden en la zona C. Recibimos una alerta momentánea de fallo en el servidor de video. Abrí la boca para responder, para decir, todo normal, procediendo a verificación, pero la voz que salió no fue la mía. Fue un susurro ronco, casi involuntario. No, no está solo. Desde el otro lado, solo hubo silencio. Luego, la voz de Mike, el otro guardia en la caseta, sonó confundida. Ronda 1, repite, no te copiamos. Antes de que pudiera responder, oí un sonido. Provenía de dentro del almacén. Un arrastre lento, como de algo pesado siendo jalado por el suelo de cemento. Y luego, un golpe sordo contra la puerta desde el otro lado, justo frente a mí. Retrocedí de un salto, apuntando la linterna a la puerta. El arrastre se detuvo. La única luz era el haz tembloroso de mi linterna y la tenue luna entre las nubes. Fue entonces cuando lo vi. En el pequeño espacio entre el suelo y la parte inferior de la puerta corredera, una sombra se interrumpió. Algo se había puesto al otro lado, bloqueando la luz. Y una mano, o algo que se le parecía, de dedos larguísimos y pálidos, se deslizó por la arendille. Sus yemas pasaron por el charco de ese líquido oscuro y, con una lentitud agonizante, comenzaron a dibujar algo en el suelo de mi lado. Una espiral, una maldita espiral perfecta. Pegué un grito y salí corriendo. No miré atrás. Corrí como si me fuera la vida en ello, que estoy seguro de que era el caso. Llegué a la caseta, pálido y jadeando. Mike casi se lleva un susto de muerte. ¿Qué carajos te pasa, hombre?, gritó. No pude explicárselo bien. Balbuceé sobre las huellas, el líquido, la mano. Él me miró con lástima. Te quedaste dormido, colega. Una pesadilla. A todos nos ha pasado. Para demostrármelo, cogió el control de las cámaras y rebobinó la grabación de la zona C de la última hora. En la pantalla, se me veía llegar a los muelles, hacer mi ronda normal. De repente, me detengo frente a la puerta 4. Me quedo allí, inmóvil, durante casi 3 minutos. Luego, doy media vuelta y me voy caminando, para acto seguido aparecer en la cámara de la avenida principal, corriendo como un poseso hacia la caseta. No hay huellas en el suelo, no hay líquido, la puerta está impecable. En el momento exacto en que yo juré haber visto la estática en las cámaras, la grabación muestra una imagen perfectamente clara y normal. Mike rió.
¿Ves? Alucinaciones del cansancio. Toma un café, pero hay algo que él no vio, o que la cámara no quiso captar. En el último fotograma antes de que yo me fuera de la zona C, justo cuando mi espalda está a la cámara, hay un reflejo en un charco de agua sucia en el suelo. No es mi reflejo. Es una figura alta, demacrada, de pie justo detrás de la puerta número 4, observándome desde la oscuridad de su lado. No he dormido, no puedo. Mi turno terminó hace horas, pero todavía estoy sentado en el aparcamiento, escribiendo esto, porque mientras recogía mis cosas para irme, metí la mano en el bolsillo del pantalón buscando las llaves del coche, y encontré algo frío y húmedo. Una hebra seca de un líquido oscuro y viscoso, que huele a metal y a fruta podrida. No fue un sueño. Él, o lo que sea, salió, y sabe quién soy. Llevo 6 meses trabajando como guardia de seguridad en Aethelburg Manor, un complejo de apartamentos de lujo que está terminando de construirse. Es un lugar moderno, de esos con acabados de mármol y luces LED, pero por las noches, cuando se van los obreros, se convierte en un laberinto vacío de 20 pisos. El trabajo es sencillo, hacer rondas cada hora, verificar que no haya intrusos y asegurarme de que no haya fugas de agua o fuego. La única peculiaridad, según el manual, es que debo hacer siempre mi ronda con compañía. No se refieren a otro guardia, se refieren a Hugo. Hugo no es una persona, es un maniquí de prueba de resistencia al fuego, uno de esos que usan los bomberos. Es de ese plástico pálido, con una expresión facial neutra y desgastada, y tiene unas ruedas oxidadas en la base. La política de la empresa es clara y extrañísima, el maniquí de seguridad, Hugo, debe ser trasladado en cada ronda y colocado en un punto diferente del complejo en cada turno. Bajo ninguna circunstancia debe quedarse en la oficina de seguridad. Cuando me lo explicaron, me reí. Pensé que era una broma pesada para el nuevo, pero no. El supervisor me lo dijo con una seriedad mortal. Síguelo al pie de la letra, Davis. Es la regla más importante. La primera noche fue incómodo. Empujar a ese muñeco silencioso por los pasillos oscuros, con el chirrido de sus ruedas como único sonido, me puso los nervios de punta. Lo dejé en el vestíbulo de la planta 10, como indicaba la hoja de ruta, y me fui sintiendo un idiota. Las semanas pasaron y me acostumbré. Hugo se convirtió en una molesta rutina, hasta anoche. Anoche me tocaba dejarlo en la piscina de la Esati, una zona amplia, con el agua limpia y oscura, reflectante como un espejo. Empujé a Hugo hasta el borde, frené sus ruedas y me giré para marcar la ronda en mi tablet. Fue entonces cuando lo oí, un golpe sordo. Me di la vuelta. Hugo ya no estaba donde lo dejé. Se había movido unos 2 metros y estaba ahora de espaldas a la piscina. Las ruedas habrán cedido en la pendiente, pensé, aunque juré haber frenado bien. Volví a colocarlo, esta vez con más fuerza, y usé una cuña de la puerta para asegurar las ruedas. «Quédate ahí, Hugo», murmuré. Al salir, apagué las luces, y en la oscuridad, justo antes de que la puerta se cerrara, vi el reflejo de la piscina en el cristal de la puerta. En el agua oscura, se veía la silueta pálida de Hugo, de pie en el borde, pero en el reflejo, su cabeza no miraba hacia la ciudad. En el reflejo, su cabeza girada, con sus vacíos ojos de plástico, me estaba mirando directamente a mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Abrí la puerta de un golpe y encendí las luces. Hugo estaba exactamente donde lo dejé, inmóvil, de espaldas a la piscina. Me quedé paralizado. ¿Lo había imaginado? ¿Era un efecto de la luz y el cansancio? Decidí saltarme el protocolo. No iba a dejar a ese maldito muñeco allí arriba. Lo agarré del frío hombro y lo empujé de vuelta hacia el ascensor. Sus ruedas chirriaban de forma aguda, casi como una queja. En el ascensor, la tensión era palpable. Me apoyé en la barandilla, respirando hondo, mirando los números bajar. 20, 19, 18. Fue entonces cuando, en el reflejo del metal pulido de las puertas del ascensor, lo vi. Hugo, que estaba detrás de mí, no estaba en su posición erguida. En el reflejo, su brazo, rígido y pálido, se había levantado y su mano de plástico estaba a centímetros de mi hombro. Me giré tan bruscamente que casi me caigo. Hugo estaba en su posición normal, los brazos rígidos a los costados. Inmóvil, perdí los nervios. Al llegar a la planta baja, arrastré a Hugo a la oficina de seguridad, lo tiré en un rincón y cerré la puerta con llave. Que me despidan, no importa. No podía pasar otra hora con esa cosa. Me senté, temblando, y encendí el monitor de las cámaras. Necesitaba ver que todo estuviera en orden,
que no hubiera nada más. Revisé la cámara de la ESATI, la grabación de hace 10 minutos. Allí estaba yo, colocando a Hugo. Me veía a mí mismo salir y apagar la luz. La cámara de visión nocturna se activó, mostrando la escena en un verde fantasmal. Y entonces, lo vi. En el video, después de que yo me fui, la figura pálida de Hugo comenzó a moverse. Sus ruedas no se movieron. Él giró sobre su base, lentamente, hasta quedar frente a la puerta por la que yo había salido. Se quedó allí, mirando la puerta, durante un minuto entero. Luego, se giró de nuevo hacia la piscina y, de la manera más antinatural, se inclinó hacia adelante hasta quedar en un ángulo de 45 grados, como si estuviera escudriñando el agua. Fue entonces cuando debí de entrar yo de nuevo, porque en el video se ve como la figura vuelve a su posición original en un instante, justo cuando yo enciendo la luz. No lo había imaginado. Cerré la grabación, el corazón me latía en el oído, y entonces, un sonido me heló la sangre. Chirrido. Era el sonido de unas ruedas oxidadas. Provenía del pasillo, justo al otro lado de la puerta de la oficina. Chirrido. Se acercaba. Miré el rincón donde había tirado a Hugo. Estaba vacío. Ahora estoy encerrado aquí, escribiendo esto en mi teléfono. Los chirridos se han detenido. Ahora solo se oye un suave, pero persistente, golpeteo en la puerta, como si alguien, o algo, con los nudillos de plástico, estuviera llamando para que le dejara entrar. Conseguir este trabajo fue un milagro. El Sanatorio Blackwood es un hospital psiquiátrico de alta seguridad que data de los años 50, un monstruo de ladrillo y hierro forjado en las colinas. El sueldo es el doble de lo normal, y las prestaciones, increíbles. La advertencia durante la entrevista fue clara: el turno de noche tiene un protocolo estricto, sobre todo, la regla de plata. La regla de plata es simple: en el ala oeste, la más antigua y ahora en desuso, hay una habitación en el extremo del pasillo, la 713. La puerta es de acero, con una pequeña mirile de cristal grueso. La regla dice: si escuchas susurros provenientes de la habitación 713, debes ignorarlos. Si ves una sombra bloqueando la mirile, debes alejarte en silencio. Pero sí, y solo si, ves un destello de luz plateada bajo la puerta, debes acercarte y decir claramente: la hora no es ahora, punto. Me pareció una locura, una de esas supersticiones que se acumulan en lugares viejos. Mi supervisor, un tipo curtido llamado Harris, me lo dijo con los ojos inyectados en sangre: no es una broma, muchacho. Es la regla más importante de esta maldita casa. Anoche fue mi primera noche solo. Harris se había ido, y el silencio del sanatorio era absoluto, pesado como una losa. Las cámaras del ala oeste son viejas y en blanco y negro, mostrando pasillos desiertos con pintura descascarada. Todo fue tranquilo hasta las 3:17 a.m. Estaba en la oficina central, revisando monitores, cuando en la pantalla del ala oeste, en el pasillo de la 713, vi una forma. Algo se movió. Acerqué la imagen, el corazón latiendo con fuerza. No era nada, solo un juego de sombras, me dije. Pero entonces, en el audio ambiental, lo escuché. Susurros. Eran tenues, como el sonido de una radio mal sintonizada entre estaciones, pero con un ritmo cadencioso, como una oración o un canto. Provenían del monitor de la cámara que apuntaba a la puerta 713. Ignóralos, me recordé a mí mismo. La primera parte de la regla. Pasaron unos minutos. Los susurros persistían, haciéndose más urgentes, más cercanos al micrófono de la cámara. Sentí un sudor frío. Entonces, en la pantalla, lo vi. La mirile de la puerta 713, que antes mostraba la oscuridad del pasillo del otro lado, se oscureció por completo. Algo se había puesto al otro lado, tapándola. Aléjate en silencio, era la segunda parte, pero no lo hice. Una mezcla de miedo y una curiosidad estúpida me clavó en la silla. Quería ver, quería entender. Era mi primera noche y ya iba a encontrarme con la famosa regla de plata. Y entonces, lo vi, un brillo, tenue y frío, un destello de luz plateada que se filtraba por el espacio bajo la puerta de acero. Parpadeó una, 2 veces. Mi mente entró en pánico. Si ves un destello de luz plateada bajo la puerta, debes acercarte y decir claramente: la hora no es ahora, punto. Temblando, me levanté, cogí la radio y mi linterna. El camino hacia el ala oeste parecía interminable. Cada puerta que pasaba sentía como un ojo ciego observándome. Los susurros eran más fuertes aquí, ya no eran solo sonidos, casi podía distinguir palabras: abre, ya es hora.
Llegué al final del pasillo. Allí estaba, la puerta 713. La luz plateada parpadeaba de forma irregular bajo ella, como un corazón moribundo. La sombra seguía en la mirile. Podía sentirlo, observándome desde el otro lado. Abrí la boca. Mi garganta estaba seca. Él es la hora. Forcejeé. La frase se atascaba. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un coro de voces ansiosas, rogando, suplicando. La hora. Diles que es la hora. La hora no es ahora, logré gritar, con toda la fuerza que me quedaba. El efecto fue instantáneo. La luz plateada bajo la puerta se apagó. Los susurros cesaron en un suspiro colectivo de decepción. La sombra desapareció de la mirile. Un alivio abrumador me inundó. Casi me desplomé. Lo había hecho. Había seguido la regla. Jadeante, di media vuelta para regresar a la oficina. Y fue entonces cuando, en el silencio total, lo escuché. No provenía de dentro de la habitación. Provenía de detrás de mí, en el pasillo. Una voz áspera, como de piedras raspándose, susurró justo a mi espalda. Tienes razón. La hora no es ahora. Es en 5 minutos. No me di la vuelta. Corrí como un condenado, sin mirar atrás, sintiendo una presencia gélida persiguiéndome a través del pasillo. Ahora estoy encerrado en la oficina. Las cámaras del ala oeste muestran el pasillo vacío. La puerta 703 está quieta, pero en el monitor de la cámara de la oficina, la que me graba a mí ahora mismo sentado frente a las pantallas, veo algo parado detrás de mí, en la oscuridad del pasillo. Es una figura alta y demacrada, y de su mano extendida, cuelga un pequeño reloj de arena cuyo contenido brilla con una luz plateada y antinatural. La arena de la mitad superior, casi se ha acabado. Hermanos de Reddit, les juro por la Virgen Morena que esto es real. Necesito contarlo antes de que vuelva a caer la noche. Conseguí este trabajo hace 3 meses en el hospital psiquiátrico, La Luz Nocturna, un lugar que se alza como una fortaleza en las áridas afueras de Zacatecas. Fue construido en los años 40 sobre los cimientos de una vieja hacienda minera, y se rumora que su primer director, el doctor Almazán, practicaba terapias radicales con los pacientes más difíciles. El sueldo es bueno, suficiente para mantener a mi familia, pero desde el primer día supe que este lugar no era normal. Las paredes de cantera rosa, que de día se ven imponentes, de noche parecen sudar una oscuridad fría. El silencio no es quietud, es una presencia pesada, rota solo por el viento que aúlla en los patios vacíos. Mi entrenamiento fue dado por el viejo Rogelio, un guardia que llevaba 20 años allí y cuyas manos siempre temblaban un poco. Sus instrucciones fueron claras, pero una sobresalía por lo absurda. Mira, muchacho, dijo, señalando con la linterna hacia el ala más antigua, el pabellón San Jerónimo. Ahí hay 3 reglas de hierro. Primera, a la medianoche en punto, las luces del pasillo principal se apagarán solas. No las enciendas de nuevo. Camina con tu linterna. Segunda, si escuchas cantos de cuna en el 3er piso, cierra tu oído y sigue tu ruta. No mires hacia arriba. Hizo una pausa, y su rostro se puso serio. Y la tercera, la más importante, en el jardín interior, está la estatua del angelito. ¿La del querubín con la trompeta? Pregunté, recordando una pequeña y desgastada estatua de piedra en un patio abandonado. Ese mismo. No es un angelito. Nunca, escúchame bien, nunca le des la espalda. Siempre que pases por ahí, camina de lado o de frente a él. Y si alguna vez ves que ha girado la cabeza para mirarte, corre. Corre y enciérrate en la capilla. No salgas hasta que cante el gallo. Me reí por dentro. Pensé que era una leyenda para asustar al nuevo. Qué ingenuo fui. Anoche fue mi turno solo, ya que Rogelio había caído enfermo. Todo transcurrió con normalidad hasta la medianoche. En punto de las 12, como había dicho el viejo, las luces fluorescentes del pasillo principal del pabellón San Jerónimo se apagaron con un zumbido agonizante. El mundo se sumergió en una oscuridad profunda, solo rota por el haz tembloroso de mi linterna. Empecé mi ronda, la espalda erizada. El aire olía a polvo, desinfectante y algo más, a tierra húmeda y óxido. Avancé por el pasillo, mis pasitos eran el único sonido, hasta que lo escuché. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. Era una voz de mujer, dulce y cantarina, pero desprovista de calor. Provenía de las rejillas de ventilación del 3er piso, una canción de cuna. Sentí un escalofrío que me heló la sangre. Cierra tu oído, recordé. Apreté los dientes y seguí caminando, forzándome a no alzar la mirada hacia la oscuridad del piso superior. Llegué al final del pasillo,
que daba al jardín interior. La luna llena bañaba el patio con una luz blanca y fantasmal. Allí, en el centro, entre la maleza, estaba la estatua del angelito. Su sonrisa serena me pareció burlona bajo la claridad lunar. Recordé la regla, respiré hondo y, manteniendo mis ojos fijos en la figura de piedra, crucé el jardín de lado, como caminando sobre una cuerda floja. La sensación de ser observado era tan intensa que la piel se me erizaba. Llegué al otro lado sin incidentes. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Quizás Rogelio exageraba. Tal vez todo fue entonces cuando mi radio, colgada de mi cinturón, crepitó con el vozarrón de Ramón, el guardia de la garita principal. Oye, ¿todo bien por ahí? Las cámaras del San Jerónimo se pixelearon un momento. Pareció que la estatua del jardín, bueno, nada, se ve normal ahora. El corazón se me detuvo. ¿Qué pareció? Pregunté, con la voz tensa. Nada, olvídalo. Seguro fue un glitch. Pareció que por un fram, el angelito no miraba al frente, sino hacia el pasillo por donde acabas de salir. Un sudor frío me recorrió la espina dorsal. Nunca le des la espalda. Y yo lo había hecho. Por un momento, al salir del jardín, le había dado la espalda para hablar por la radio. Giré lentamente, iluminando con mi linterna el patio. El angelito seguía en su lugar. La postura era la misma, la sonrisa era la misma, pero la cabeza, la maldita cabeza ya no miraba al frente hacia la fuente seca. Ahora estaba ladeada, y sus ojos vacíos de piedra miraban directamente hacia mí. El pánico me estalló en el pecho. Giré y eché a correr, las piernas moviéndose por puro instinto. Recordé las palabras de Rogelio: corre y enciérrate en la capilla. La capilla era un pequeño recinto al final del pabellón, siempre abierto. Entré de un golpe, cerré la pesada puerta de madera y apoyé mi espalda contra ella, jadeando. La capilla estaba en pinambres, con solo unos cirios votivos parpadeando frente a un Cristo antiguo. Desde fuera, no se oía nada, solo el viento. Y entonces, un sonido comenzó. Un sonido bajo, áspero, como piedra raspando contra piedra. Scratch, scratch, scratch. Se acercaba lentamente por el pasillo. No eran pasos. Era el sonido de algo siendo arrastrado. El sonido se detuvo justo al otro lado de la puerta. Contuve la respiración. Podía sentir una presencia allí, una frialdad que se filtraba por las rendijas de la madera. Entonces, una voz susurró. No era la voz de la canción de cuna. Esta era seca, áspera, como si no hubiera sido usada en siglos. Sonó justo en la cerradura. Tienes la mirada del que teme, susurró la voz. El viejo Rogelio ya no puede jugar. Tú eres el nuevo. ¿Por qué no abres la puerta? Quiero mostrarte lo que esconde la luz. Temblé de pies a cabeza. No me atrevía a responder. Apagué mi linterna y me acurruqué en un banco, rezando en silencio. Los minutos se convirtieron en horas. El susurro cesó, pero la sensación de ser observado a través de la puerta persistió, hasta que, finalmente, el primer canto de un gallo distante rasgó el silencio de la madrugada. Al instante, la presión en la puerta desapareció, la frialdad se esfumó. Esperé unos minutos más antes de atreverme a encender la linterna y abrir la puerta, con el corazón en la garganta. El pasillo estaba vacío, no había rastro de nada. Caminé de vuelta a la oficina principal, sintiéndome hecho trizas. Al pasar por el jardín, evité mirar al angelito, pero no pude evitarlo. Una mirada furtiva. Allí estaba. La cabeza había vuelto a su posición original, mirando al frente, como si nada hubiera pasado. Pero en la base de piedra, justo en la tierra húmeda a sus pies, había algo nuevo. Huellas. Pequeñas huellas de pies descalzos, de niño, que salían de la estatua y se dirigían, en un camino perfectamente recto, hacia el pabellón San Jerónimo, hacia la capilla. Ahora estoy en casa, escribiendo esto. Mi teléfono no ha dejado de sonar. Es el número del hospital. No me atrevo a contestar. Rogelio acaba de enviarme un mensaje. Dice solo 2 palabras: ya te vio. Y sé, con una certeza que me hiela el alma, que el angelito no era la prisión, era la alarma, y anoche, la desactivé.